14 de febrero de 2026, el presidente Donald Trump acaba de confirmar públicamente por segunda vez que Marco Rubio está negociando directamente con la dictadura cubana. Y esta vez agregó algo que debería aterrorizar a Raúl Castro. Dijo que Cuba no podrá sobrevivir. No es una opinión, es una sentencia. Y aquí viene lo explosivo. Mike Hammer, el embajador estadounidense en Cuba, acaba de poner fecha para el fin de la dictadura. No habló en términos vagos, no habló de años, habló de meses. Y mientras tanto, el congresista Carlos Jiménez, junto con Dariel Fernández, el recaudador de impuestos de Miami-Dade, acaban de dar el golpe más letal contra el régimen cubano en décadas. Revocaron las licencias de 75 empresas sospechosas de tener vínculos con el gobierno cubano. 20 de ellas ya perdieron sus licencias comerciales. Y entre ellas está Sahel Charters, la empresa de vuelos a Cuba que ahora está demandando a Dariel Fernández en una corte federal. Porque mientras todo esto pasa, Raúl Castro se está quedando sin dinero para pagarle a sus esbirros. Los militares no están recibiendo sus salarios completos. Los funcionarios del Ministerio del Interior están viendo cómo sus cuentas se vacían. ¿Los militares cubanos traicionarán a Raúl Castro? ¿Lo entregarán a Estados Unidos para salvar sus propios pellejos? ¿O intentarán resistir hasta el final? Y lo que les voy a revelar hoy es la historia completa de cómo Trump está poniendo en crisis a la dictadura cubana y por qué Raúl Castro está a punto de ser traicionado por sus propios militares. Y ahora sí, vamos a desglosar esta crisis pieza por pieza, porque lo que está pasando en Cuba en este momento es histórico y podría ser el principio del fin de 66 años de dictadura castrista. Empecemos por el principio, por la presión que Trump está aplicando sobre Cuba. Una presión que no tiene precedentes en la historia de la Revolución Cubana. Hoy 30 de enero. En esta declaración, el presidente Trump afirma que las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos y que la situación con respecto a Cuba representa una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Y con esa declaración vino algo devastador para el régimen: aranceles del 100% a cualquier país que le venda petróleo a Cuba. Y el resultado es que Cuba tiene en este momento entre 14 y 20 días de combustible. Eso es todo. Después de eso, la isla se apaga completamente. No más electricidad, no más transporte, no más nada. Y la evidencia está en los aeropuertos. Según un NOTAM publicado esta semana, el aeropuerto internacional José Martí de La Habana quedará sin combustible Jet A1 desde el 10 de febrero. Las aerolíneas tienen que llegar con combustible extra o cancelar los vuelos. Y esto no es solo un problema logístico, es una señal de colapso total. Y Trump lo sabe, por eso está aplicando esta presión ahora, porque sabe que el régimen está en sus últimos días y quiere estar listo para actuar cuando llegue el momento. Y el 13 de febrero Estados Unidos demostró que no está jugando. Interceptó y confiscó el Ocean Mariner, un buque petrolero que transportaba combustible hacia Cuba. Fue detenido a 16 millas al sur de Haití y la carga fue confiscada. Y esto es devastador para Cuba, porque cada barco que Estados Unidos intercepta es un día menos de electricidad, un día menos de transporte, un día menos de economía funcionando. Y Trump confirmó públicamente que la estrategia está funcionando. En una conferencia de prensa dijo: creo que Cuba no podrá sobrevivir. Y agregó que está teniendo conversaciones con las figuras más altas del régimen. Y ahora llegamos a la parte más explosiva de esta historia, porque Trump acaba de confirmar por segunda vez que Marco Rubio está negociando directamente con la dictadura cubana. La primera vez que Trump lo dijo fue el 1 de febrero. Dijo que está hablando con las personas de más alto rango en Cuba y que cree que van a hacer un acuerdo. Y el régimen lo negó. Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores, salió a decir que no hay mesa de diálogo con Estados Unidos, que Trump está mintiendo. Pero el 4 de febrero, Fernández de Cosío cambió su discurso. Admitió que sí ha habido intercambios de mensajes vinculados a los más altos niveles del gobierno cubano. Y ahora Trump lo confirmó de nuevo. Y esta vez fue más específico. Cuba is right now a failed nation, and they don't even have jet fuel to get for airplanes to take off. They're clogging up their runway. The
we're talking to Cuba right now, and Marco Rubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. Y Rubio tiene algo que muy pocos tienen: credibilidad con el exilio cubano, credibilidad con la comunidad cubanoamericana de Florida y credibilidad con Trump. Y eso lo convierte en el negociador perfecto, porque puede venderle al exilio una transición negociada, puede explicar por qué es necesario negociar con algunos miembros del régimen para evitar un colapso caótico. Y según reportes que hemos cubierto en videos anteriores, el intermediario del lado cubano es Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro, y las conversaciones están ocurriendo en Ciudad de México. Y lo que probablemente se está negociando es una salida segura para Raúl y su familia: inmunidad, protección de sus activos, exilio en un país amigo y la entrega de Díaz-Canel como chivo expiatorio. Pero aquí está el problema: no todos en la cúpula castrista están de acuerdo con esta negociación. Hay militares que no quieren rendirse y por eso atacan a Mike Hammer, el embajador estadounidense en Cuba. Y Mike Hammer respondió, y lo hizo de una forma que revela todo sobre lo que está pasando, porque Mike Hammer acaba de poner fecha para el fin de la dictadura cubana. Según fuentes diplomáticas que hemos consultado, Hammer ha dicho en reuniones privadas con miembros de la sociedad civil cubana que el régimen no pasará de 2026, que antes de que termine este año, Cuba será libre. Y esto conecta directamente con lo que está pasando en Miami, porque mientras Rubio negocia en secreto, Dariel Fernández, el recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, está aplicando presión desde Miami y lo está haciendo de una forma brillante. Dariel Fernández es cubanoamericano, es republicano y es el recaudador de impuestos de Miami-Dade, el condado con la mayor población cubana fuera de Cuba, y tiene un poder que muy pocos entienden: el poder de revocar licencias comerciales. Y Fernández está usando este poder para atacar al régimen cubano donde más le duele, en las empresas que operan en Miami, pero que tienen vínculos con el gobierno cubano. El 28 de octubre de 2025, la oficina de Fernández envió 75 notificaciones a empresas sospechosas de mantener vínculos comerciales con el régimen cubano. Les pidió que proporcionaran documentación que demostrara que tienen autorización federal para operar. De esas 75 empresas, 48 respondieron de manera adecuada, pero 20 no presentaron los documentos requeridos, pese a tener 2 oportunidades para hacerlo. Y como resultado, Fernández revocó sus licencias comerciales. Y entre las empresas afectadas está Shell Charters, una empresa de vuelos a Cuba con sede en Coral Gables. Y Shell Charters no se quedó callada. Demandó a Dariel Fernández en una corte federal. La empresa sostiene que la medida de Fernández infringe la cláusula de comercio exterior de la Constitución de Estados Unidos, que la aviación internacional es regulada por autoridades federales y no debe estar sujeta a la jurisdicción local. Pero Fernández defendió su decisión. Dijo que la revocación se basa en el Estatuto de Florida, que permite anular el recibo de impuesto comercial local en casos donde se sospeche que una empresa está operando en conexión con el gobierno cubano sin la debida autorización federal. Y en una entrevista con el periodista Javier Díaz de Univisión, Fernández dijo algo que revela su determinación. Dijo: estamos haciendo lo que la ley nos exige. Si una empresa cumple con los requisitos legales, se le devolverá su licencia. Pero si no lo hace, tomaremos las medidas necesarias. Y Fernández también dejó claro que esto no se detiene aquí. Dijo que su oficina continuará enviando cartas a otras empresas para que presenten la documentación requerida y que aquellos que no respondan o no cumplan con las regulaciones serán objeto de nuevas revocaciones. Y aquí está lo que el régimen cubano no quiere que sepan. En declaraciones públicas, Jiménez dijo que es hora de que Miami-Dade deje de ser un refugio para empresas que financian la dictadura cubana. Y esto es un golpe letal, porque el régimen cubano depende de estas empresas para sobrevivir. Y ahora están siendo cerradas una por una. Pero la dictadura contraatacó, pero no lo hizo directamente. Lo hizo a través de Shell Charters, la empresa que perdió su licencia.
Shael Charters presentó una demanda en una corte federal alegando que Dariel Fernández violó sus derechos constitucionales, que excedió su autoridad, que la revocación de la licencia es ilegal. Y aquí está lo interesante. Shael Charters opera bajo una licencia otorgada por el Departamento del Tesoro desde 1998. Ofrece servicios de viajes a La Habana, Camagüey, Holguín y Santa Clara. Y también ofrece alquiler de automóviles y servicios de envío a la isla. En otras palabras, Shael Charters es una empresa que facilita el flujo de dinero hacia Cuba y el régimen la necesita desesperadamente. Por eso está usando a Shael Charters para atacar a Dariel Fernández. ¿Tienes pensado en que puedas recibir algunas otras demandas por parte de al menos estas 20 compañías? Mira, esto es un país libre y eso es lo lindo de los Estados Unidos de América, donde todo el mundo tiene la potestad, tiene hasta cierto punto el derecho de poder, cuando no está de acuerdo con algo, llevarlo a las cortes. Si hay alguien que no está de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo y lo quieren llevar a la corte, con mucho gusto, eso no tiene ningún tipo de problema. Y si lo quieren resolver antes de las cortes también, pero nosotros estamos aquí con un solo objetivo y yo fui electo a este cargo para hacer cumplir la ley y es lo que estamos haciendo de una manera transparente y sin ningún tipo de remordimiento, simplemente haciendo cumplir la ley como lo hacemos en todo. Y aquí está lo que realmente va a sacudirlos, porque mientras la dictadura ataca a Dariel Fernández, Raúl Castro se está quedando sin dinero para pagarle a sus esbirros. Según reportes de fuentes dentro de la isla que hemos consultado, el régimen está enfrentando una crisis de liquidez sin precedentes. No tiene divisas para importar combustible, no tiene divisas para importar alimentos y no tiene divisas para pagar salarios completos. Y esto está afectando directamente a los militares. Los oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias están viendo cómo sus salarios se reducen. Los funcionarios del Ministerio del Interior no están recibiendo sus bonos y los esbirros que organizan los actos de repudio no están siendo pagados como antes. Y cuando una dictadura no puede pagar a sus represores, colapsa, porque los represores son los que mantienen el miedo, los que mantienen el control, los que impiden que el pueblo se levante. Y si los represores no están siendo pagados, empiezan a preguntarse, ¿por qué arriesgo mi vida por un régimen que no me paga? ¿Por qué reprimo a mi propio pueblo por un gobierno que me está traicionando? Y esas preguntas llevan a la traición, llevan a que los militares empiecen a buscar salidas, a negociar con Estados Unidos, a prepararse para entregar a Raúl Castro a cambio de inmunidad. Y esto conecta directamente con las negociaciones que está manejando Marco Rubio, porque parte de esas negociaciones probablemente incluye ofertas a militares cubanos, ofertas de inmunidad, ofertas de protección, ofertas de una vida después del régimen. Y si los militares aceptan esas ofertas, si deciden traicionar a Raúl Castro, entonces el régimen colapsa en días. Porque sin militares, Raúl no tiene nada, no tiene poder, no tiene protección, no tiene forma de resistir. Y la pregunta más importante es, ¿los militares cubanos traicionarán a Raúl Castro? La respuesta es probablemente sí, porque cuando una dictadura no puede pagar a sus militares, los militares buscan quien sí pueda pagarles, y Estados Unidos puede. Entonces, recapitulemos todo lo que hemos revelado hoy. Trump está poniendo en crisis a la dictadura cubana con un bloqueo petrolero que está asfixiando al régimen. Cuba tiene entre 14 y 20 días de combustible, y Estados Unidos está interceptando los buques que intentan llevar más. Trump confirmó por segunda vez que Marco Rubio está negociando directamente con la dictadura cubana. Y Mike Hammer, el embajador estadounidense, ha puesto fecha para el fin del régimen, 2026, este año. El congresista Carlos Jiménez, junto con Dariel Fernández, dieron un golpe letal contra el régimen revocando las licencias de 20 empresas con vínculos al gobierno cubano. Y la dictadura contraatacó demandando a Dariel Fernández a través de Shael Charters. Pero lo más importante es esto. Raúl Castro se está quedando sin dinero para pagarle a sus esbirros. Los militares no están recibiendo sus salarios completos. Y cuando una dictadura no puede pagar a sus represores, colapsa. Y aquí viene mi predicción. Los militares cubanos van a traicionar a Raúl Castro. Van a negociar con Estados Unidos. Van a buscar inmunidad. Y van a entregar a Raúl para salvar sus propios pellejos. Y cuando eso pase, Cuba será libre. Y será este año,
2026. Ahora, esto es lo que necesito de ustedes. Compartan este video, compártanlo con cubanos dentro de la isla, compártanlo con la comunidad de Miami, compártanlo con cualquiera que necesite saber la verdad, porque esta información no la van a encontrar en los medios tradicionales. Y déjenme en los comentarios sus respuestas a estas preguntas. Primera pregunta: ¿creen que los militares cubanos van a traicionar a Raúl Castro cuando se quede sin dinero para pagarles? Segunda pregunta: ¿creen que Dariel Fernández debería seguir revocando licencias de empresas con vínculos al régimen? Y tercera pregunta: ¿creen que Cuba será libre en 2026? Quiero leer sus opiniones, quiero saber qué piensan, porque ustedes son parte de esta comunidad y juntos estamos exponiendo las verdades que las dictaduras quieren ocultar. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios Cuba Libre 2026 para que sepa que viste el video completo. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita. Y recuerden, las dictaduras sobreviven cuando pueden pagar a sus represores. Pero cuando se quedan sin dinero, cuando los militares no reciben sus salarios, cuando los esbirros empiezan a preguntarse por qué arriesgan sus vidas por un régimen que no les paga, colapsan, y eso es exactamente lo que está pasando en Cuba ahora mismo. Soy Darwin Santana, esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.